Hebreos 8:11. Amén. Dice así la palabra: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, venimos ayer justamente cuando estábamos hablando de que el Señor iba a escribir su palabra en nuestra mente, lo iba a grabar, dice, no con tinta, no como cuando la escribió en las piedras, la ley de Moisés, sino que va a ser grabado en la misma mano de Dios en nuestra mente. Entonces estuvimos hablando de la importancia, el valor, cómo la palabra nos quebranta, cómo el Señor utiliza su palabra para que vaya encaminándonos en este camino, ¿no? Y dice acá la palabra, 8:11, vamos a engancharlo: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Amén, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Vemos acá esta palabra, esta es la parte que vamos a destacar, el 8:11. Ninguno enseñará a su prójimo, porque todos me conocerán, todos me conocerán. Entonces, vemos que en ese tiempo se enseñaba la voluntad del Señor, cuando venimos hablando, por el sumo sacerdote, ¿no? Por el sumo sacerdote y también por los profetas. Se iba enseñando la voluntad de Dios. Pero en este caso, dice, todos me conocerán. Entonces está hablando del cara a cara, el discernimiento que iban a tener, el contacto con Dios. Iban a tener o iban a palpar la salvación en sí, de sentir el gozo, la paz, la alegría. Porque en la ley se enseñaba los milagros naturales, lo que era la esencia de Dios, pero el gozo, la paz, la alegría, eso es lo que uno iba a palpar, la liberación de la opresión, del yugo, ese el tormento en que está un alma cuando es libertada por Cristo. Entonces, desde ahí está diciendo, todos van a experimentar. Antes le enseñaban en la ley, por el sumo sacerdote, por los profetas, pero ahora ustedes lo van a experimentar todo, cara a cara, eso está diciendo. Ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque va a enseñar el mismo Espíritu de Dios. Ya no va a enseñar un hombre en sí lo que es la persona de Dios, sino que el mismo Espíritu de Dios en tu interior es que te lo va a revelar y te da el conocimiento. Con esto no quiero decir que los instrumentos no tengan valor, no tengan importancia. Los pastores están, que te van guiando con la palabra, y después mismo cuando dice, me conocerán, está diciendo que cada uno lo va a palpar. Que no solamente la gloria de Dios, como en el tiempo de la ley, se va a manifestar, como con el sumo sacerdote, que se le aparecía así, en un vapor de humo, ¿no? De humo, algo así. Se aparecía en el arca del pacto. Pero acá iban a experimentar todos, y como dice acá la palabra, en Jeremías 31:34, de esto viene, ¿no? De esto viene y vamos a darle desarrollo a la palabra. Justamente está citando el Antiguo Testamento, como lo usa Pablo con los hebreos, en cada una de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque al mostrarle las escrituras al Viejo Testamento, le va a dar la convicción de que es así, que no está hablando solamente por su propia cuenta, sino que está dándole sentido a la palabra para que puedan entender que ya estaba escrito, pero tenían que tener el discernimiento, y en este caso Pablo, a quien le fue revelado, le está enseñando que a mí me fue revelado este misterio oculto, dice él, ¿no? Entonces le está dando un sentido, que está hablando todo el sacrificio, del nuevo pacto, del perdón de pecado que hay en Cristo Jesús, y que ese es el evangelio del reino que iban a experimentar, la paz, el gozo, la alegría, como dice. Acá dice en 31:34, y no tendrán que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Vemos acá la palabra, desde el más pequeño hasta el más grande, dice. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. Y ese recordar el pecado está hablando por el tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley estaban todos bajo condenación,
Y como la ley no podía sacar el pecado, no podía libertar del pecado y cumplir la ley, ¿por qué? Porque están en falta. En sí los sacrificios, como siempre digo, y un día le voy a buscar el versículo, porque siempre lo estoy citando, que aplacaba esos sacrificios la ira de Dios, pero de ninguna manera podía limpiar del pecado al ser humano, como lo citamos siempre. Juan 6:45 dice así la palabra, utilizando también acá el versículo del Antiguo Testamento, el Señor dice así: está escrito en los profetas, dice Jesucristo, ¿no? Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Todo el que, dice, todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre, enseñado del Padre, vendrá a mí. Entonces, esto es revelado del Espíritu de Dios, del Padre. Entonces te da el conocimiento de experimentar lo que es el reino de Dios, la liberación, el palparlo, el sentir la paz, como siempre decimos. Entonces esto me lleva también a Mateo 16:17. Mateo 16:17. Simplemente voy rápido, porque hoy quiero terminar el capítulo 8. Dice así la palabra, Mateo 16:17. Desde el 15 le damos lectura. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, no te lo enseñó un escriba, un fariseo, un profeta, sino que dice acá la palabra, mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos acá la palabra que están todos, como veníamos en el hilo de este mensaje, siendo enseñados por Dios. ¿Cuándo enseñado por Dios? Cuando te lo revela, te da el entendimiento que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido, el libertador que estaban esperando los judíos. Entonces, cuando es revelado eso, hay una fe plena, entra por la palabra, entonces uno confía en Dios, uno siente la presencia de Dios en el sentido que ellos estaban esperando la manifestación del Redentor. Entonces acá estaban viviendo esos días de gloria, podemos decir, esos días de milagros, y dice, bienaventurado porque no te lo reveló un hombre, no te lo enseñó, sino que vos tenés la enseñanza del Espíritu de Dios. Y eso es lo bueno, hermano, poder palpar que te lo revela el Señor, que te da el conocimiento y que vas escalando espiritualmente en el camino, de sentir este reino de Dios, y no solamente quedarse en una enseñanza de hombre literal, que te dice, vos tenés que humillarte, vos tenés que pedir perdón, la manifestación del pecado, pero nunca experimentás el reino de Dios. Ves todos los pecados que hay en vos, porque sí, te sentís opresionado con dolor de cabeza, eso creo que cualquiera lo puede decir y en un momento lo sentimos y cualquiera, digo, vulgarmente hablando, cualquiera lo puede adivinar porque es evidente. Pero el sentir la gloria de Dios no es para todos, no es la revelación del Espíritu o del reino de Dios para todos. ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber quebrantamiento, el pedir perdón, la convicción de pecado y examinar por las Escrituras. Vemos que, a ver, la Escritura, el valor de la Escritura es esto, que nos muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento. Pero también por la otra parte, cuando nuestro corazón está duro, en esto le tenemos que dar valor o importancia a la oración, que cuando uno está duro, es bueno orar antes que venga la palabra, ¿no? Para ablandar un poco esta tierra dura donde no penetra la palabra del Señor, donde nos cuesta escuchar. Entonces, cuando vos te sentís muy duro para escuchar la palabra, que ya todo te resbala, que no te da lo mismo cumplirla que no cumplirla, entonces ahí es que pedile quebrantamiento, pedile esa dureza, esa incredulidad, ese espíritu de estupor en exceso, ya que uno blasfema contra la palabra, que está desafiante. Entonces para esto también sirve la oración. Y dice así la palabra, acá dice, porque no te lo reveló sangre y carne, sino el Espíritu del Padre que está en los cielos. Entonces concluimos esto, que el hombre enseña, pero el Espíritu de Dios es el que revela las cosas ocultas, Y las cosas ocultas para nosotros no son solamente el pecado, sino que son las cosas que no podemos experimentar, palpar, quiero decir, en el sentido que no sentís gozo, paz, alegría. Entonces, te es oculto el poder de Dios. No puedes experimentar eso, y eso es lo feo, ¿no? Porque el Señor quiere revelar esas cosas ocultas
que ojo no vio, ni oído oyó, como dice en Corintios. Entonces nos quiere llevar a palpar esa gloria de Dios. Y como dice acá en Juan 16:13, dice así la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu, dice, de verdad, refiriéndose al Espíritu de Dios, dice, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, dice, todo lo que les he enseñado, y dice, y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, las cosas que han de venir o habrán de venir, ¿a qué se refiere? A la salvación, al nuevo pacto, nuevo tiempo, reino, sentir la manifestación. Esto es lo que está hablando en conclusión acá, y para eso necesita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Digo, os revelará. No solamente te das cuenta de acá, sino que te liberta y empezás a palpar. Esa es la verdadera revelación. Es palpar el poder del Señor, ese nuevo tiempo, dice, os guiará a toda verdad. ¿Te va a conducir a qué? Al reino, a la liberación, a la salvación, a la limpieza de pecado. Entonces esto es lo que está mostrando. Cuando te guía el Espíritu de Dios, ¿cómo dice la palabra en el Salmo? Todos sus senderos, ¿qué son? ¿Son paz? ¿Son paz las veredas del Señor, los caminos del Señor? Entonces, vemos que te guía al reino de Dios. Te guía, entonces cuando te guía, sos guiado por el Señor, ¿qué vas a experimentar? Vas a experimentar la paz, vas a ver el reino, te va a sacar las cegueras, como tuvo Bartimeo, como había varios ciegos. Entonces le sacó la ceguera, ¿para qué? Para poder ver al mismo Señor. Y dice así la palabra, Jeremías 1:7. Jeremías 1:7 dice esto: yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y le dice el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y a todo lo que te mande. Vemos, soy niño. Esa es la excusa, yo pienso que es perfecta. No, yo no sé la palabra, estoy hace poco tiempo, soy niño, siempre soy niño, no sé la palabra. Entonces, ¿la excusa para qué? Para no predicar. Pero la primera prédica empieza en nuestro testimonio diario, ¿no? En el decir, voy a empezar a predicar, o empezás a dar testimonio, el Señor mismo te va añadiendo las palabras, y a medida que hay un interés, un quebrantamiento, también te va enseñando, porque vos vas escudriñando la palabra, te va enseñando. Entonces, ese niño no es excusa, porque un niño va aprendiendo igual. Vemos, están los órdenes, ¿no? Un niño está el de jardín que aprende, después está el de la primaria que aprende, y van aprendiendo cada uno en su grado. Después de secundaria va aprendiendo, mayores cosas, y después llega el tiempo de la universidad, donde se va completando todos los conocimientos para poder recibirse. Pero se empieza por la niñez, y lo que aprende en la niñez habla. El chico, cuando tiene que pasar a dar una prueba o un oral, cuando está, por ejemplo, no en primer grado, pero sí, está en quinto o en sexto, yo no sé si ahora dan oral, pero en ese tiempo se daba oral, te tomaba un examen oral y te decía, pase a la profesora, y te empezaba a preguntar delante de todos sobre alguna cuestión de un libro de historia que te mandaba a estudiar. Entonces vos ibas rindiendo, y ¿en qué fecha fue la independencia? Te preguntaba de historia. ¿Y quién fue el libertador? ¿Y quién fue el creador de la bandera? Cosas básicas, elementales. El chico tenía que contestar, pero contestaba a la medida de lo que conocía. Y así también, a medida de lo que conocemos, hablamos, profetizamos conforme somos enseñados. Entonces, a eso nos manda el Señor. Entonces no hay una excusa de decir, soy niño, soy muchacho, en este caso sería la mejor traducción para Jeremías. Pero entendiendo esto, que Él puso eso como una incapacidad. La capacidad completa no la tenemos. Yo no conozco toda la Biblia, no conozco las profundidades, tengo un conocimiento teórico. Ahora, conocimiento para ser confirmado, muchas cosas estoy dudando otra vez. Estoy dudando y me surgen dudas cada día, y eso quiere decir
que sí había un conocimiento natural, teórico, y tal vez te viene enseñado, pero a mí no me es revelado. Entonces yo quiero llegar a esa certeza de que se me sea todo revelado lo que me quiere enseñar el Señor, lógicamente. Después, yo creo que nunca vamos a llegar al conocimiento, la misma palabra lo declara, total, ¿no? Porque dice, oh, profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son, o sea, en el sentido de decir, no hay profundidad, o sea, siempre hay más para enseñar, siempre el Señor te puede enseñar más y todo depende de la dedicación y el aprendizaje con que quiera aprender alguno, ¿no? Aprendizaje digo, ¿no? Porque hay especialistas, por ejemplo, un historiador se especializa, pero hay un historiador que es mejor que otro. Entonces todo depende del grado de interés de uno para descubrir esa riqueza. Que el Señor cuando dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala y el Señor te va a dar. Y si escudriñas más y tenés un interés vivo por aprender la palabra, entonces a través del arrepentimiento, Señor, revelame tus profundidades, Señor. Y lleva una vida consagrada para la lectura del Señor. Y creo que de ahí va a venir de ese lado el conocimiento en abundancia. De su interior que van a fluir ríos de agua viva, dice. Entonces, abundante sabiduría, conocimiento, el Espíritu Santo mismo te va a revelar y te va a acomodar y te va a dar esa fluidez para poder hablar y la cantidad de palabras. Dice así la palabra en 1 Corintios 2.1. 2.1 y después vamos hasta el 13. Dice así la palabra, 2.1. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, se refiere a la palabra humana, o sea, a la palabra en el sentido. Los fariseos, ¿cómo hablaban? Humanamente, simplemente, ¿no? Porque no se manifestaba el poder de Dios en ellos, ¿por qué? Porque había mucha religiosidad. En el sentido que no le reconocieron al Señor. Porque había fariseos que sí, que se convirtieron. Por ejemplo, Nicodemo es uno de los que estaban con los fariseos, ¿no? Pero había conversión, sí, pero está hablando en general. El grueso de los fariseos era la oposición del Cristo. Entonces, hablaban simplemente un lenguaje de la ley, un lenguaje teórico, pero no palparon nunca la salvación. Y dice acá la palabra, pues me propuse a no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este, dice, crucificado. Esa es la verdadera revelación en el sentido de decir, Cristo y a este crucificado, cuando está diciendo eso, está diciendo, al que crucificaron es el Cristo. Y eso es lo que pretendo saber, pretendo llegar a la profundidad, pretendo que se me revele. Y dice, cosa alguna entre vosotros, dice, cuando yo les voy a enseñar del Cristo al que crucificaron, ese era el Cristo, ese era el Mesías, eso le quiero enseñar. Esto le está diciendo Pablo a los Corintios. Y dice así la palabra, 2.6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, no hablamos sabiduría, dice, sabiduría entre los que han alcanzado, sin embargo sabiduría, esa es la sabiduría de Dios, no de este siglo, no de este tiempo, no del tiempo de la ley, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los príncipes, acordémonos, que son los fariseos, porque dice en el mismo libro de Hechos, cuando Pablo confronta con algunos fariseos y el sumo sacerdote le manda a golpear en la cara y dice, el Señor te golpeará a ti, sepulcro blanqueado, algo así, le dice, pared blanqueada, y le dice, contra el sumo sacerdote te atreves a maldecirlo, algo así, le dice este hombre, y ahora le dicen, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque Cristo está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, está exactamente, al príncipe de tu pueblo. Entonces, príncipe, como dice acá la palabra, se están refiriendo a los fariseos, no está refiriéndose a un príncipe romano, por decir algo, está refiriéndose a los príncipes de este siglo, a esos gobernantes, esos fariseos. En el sentido también que, príncipe quiere decir principal, el que gobierna, el jefe, eso está diciendo. Y dice ahora,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, han subido el corazón del hombre. Y esto se está refiriendo a la salvación. Entonces, vemos acá la palabra. Nunca había experimentado esa liberación, ese perdón de pecado, esa transformación de la vida, esa transformación de hijo a padre, sino que en ese tiempo era pueblo con Dios, su pueblo con Dios. Pero en el sentido de tener un nuevo nacimiento de hijo a padre, nunca habían experimentado esa relación. Entonces, la salvación de palpar esa liberación, esa tranquilidad, esa transformación del alma, transformación de la mente, renovación del espíritu, la fe, la certeza, el descanso del alma. Y dice así la palabra, 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, por el Espíritu. Entonces, acá se refiere al Espíritu de Dios, como dice, no las reveló, o sea, nos da el conocimiento del Espíritu de Dios, porque proviene de Dios, tenemos la esencia de Dios, una parte de la naturaleza, somos uno con Dios, porque tenemos su esencia, Él nos da de esa misma naturaleza. A ver, hay una figura, ya que podemos citar en el Antiguo Testamento, ¿de dónde salió Eva? De Adán, de su costado. Entonces, ahí cuando está mostrando de su costado, está mostrando que es una porción, a ver, una figura podemos sacar, el pueblo con Dios también es una figura. El pueblo con Dios, porque tenemos la misma esencia, somos del costado del Señor, y cuando dice del costado de la costilla, ¿de dónde se derramó agua y sangre? Del costado, ¿no? Del costado, o sea, del mismo interior del Señor, de la entraña, de la naturaleza, del corazón del Señor, que si lo podemos hablar así. Entonces se derramó agua, se derramó sangre. Agua en el sentido, la palabra hecha vida, hecha poder. Y dice así la palabra, y esto todo en la cruz del Calvario. Sin crucifixión, sin muerte, no hay remisión para el pecado, no hay salvación. Entonces todo se centra en la cruz, y ahí se divide los dos tiempos. De atrás y para adelante. Para adelante salvación, reinado, y para atrás la condenación, en el sentido que nos muestra el pecado, y ese mismo pecado por la ley nos guía al arrepentimiento hacia Dios o hacia Cristo. ¿Para qué? Para pedir esa salvación. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y cuando uno anda con un corazón arrepentido, postrado ante el Señor, los muertos mismos que estaban esperando la salvación recibieron toda esa liberación, porque confiaron, porque fueron justos. ¿Por qué? Porque justo en el sentido de que andaban recto ante el Señor cumpliendo, ¿no? Porque sabían si faltaban, ofrecían ese sacrificio animal, pero con arrepentimiento. Y eso es lo que le daba esa liberación o salvación. Porque otros ofrecían ese sacrificio animal, pero no había arrepentimiento. Entonces era figura simplemente de la religiosidad que uno tenía. Entonces no podía, si no hay un arrepentimiento interno, no puede haber liberación de pecado. Porque dice la palabra en Isaías, Dios paga conforme a los pensamientos. Eso es lo que paga. Entonces, nosotros cosechamos lo que sembramos. Acá está la cosecha. Acá está la cosecha. La siembra, la cosecha. La siembra, la cosecha. Es según cómo te sentís. Sembrás para el reino de Dios, vas a cosechar también. De esa paz, de esa tranquilidad. Y dice así la palabra. Porque, en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, su mismo Espíritu. Eso quiere decir. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos. El Espíritu de Dios revela, da el conocimiento, o sea, el Espíritu de Dios nos hace palpar las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos concedió? La salvación, liberación, y en este caso el descanso del alma para nosotros, la paz, como siempre se dice, el gozo, la alegría. Y dice 2:13 finalmente, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espirituales. Entonces, somos enseñados por el Espíritu. Si somos enseñados por el Espíritu, ¿qué vamos a hablar? Cosas espirituales. Entonces esto
Para esto es la comunión con el Señor. Cuando somos guiados, cuando somos tomados por el Espíritu de Dios, cuando nos gobierna el Espíritu de Dios en el sentido de tu mente, no es que te va a tomar un control y te va a hacer hablar automáticamente así, por así, sino que cuando toma control y está llena tu vasija o tu cántaro del agua o del aceite, ¿qué es lo que va a expresar? Lo que es espiritual, lo que te llenó, eso es lo que va a expresar. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Entonces, conforme estamos llenos, si estamos llenos de las cosas del mundo, ¿qué vamos a hablar? Vanidades. Vanidad, o sea, en el sentido de vanidades, ¿por qué? Porque nos sirven para edificar la vida espiritual, a eso es lo que voy. No es que, a ver, estamos hablando de trabajo y sí, ya sé que necesitan comer y todo eso, pero no te edifica espiritualmente, nada más. No digo que está mal hablar de eso, pero sí, una edificación espiritual no te va a dejar eso. Pero la palabra sí, porque te va enseñando y como dice acá la palabra, va acomodando esa enseñanza espiritual a la gente que es espiritual. El que está en comunión con Dios, el que está en contacto con Dios, el que tiene arrepentimiento de pecado, entonces va a ser enseñado por el Espíritu. Y cuando es enseñado por el Espíritu de Dios, va a hablar las cosas del Espíritu, la palabra de Dios. A ver, pasemos. Estamos en, yo no sé si se me borró parte del mensaje, 8:11 al 13, ¿no? Ah, no, hablé todo. Bueno, estamos completos entonces. Hablé todo, ¿no? Ayer habíamos terminado 8:10. Hoy empecé 8:11, 2 y 13. Pensé que era más largo. Pensé que tenía, a ver, ¿sí? O me olvidé de algunos versículos. Esperen, me voy a tomar el tiempito. No, creo que está correcto. Vamos a dejarlo acá.